Y ya estamos de regreso en la entrevista del día con un importante entrevistado. Estoy junto a Álvaro Yancaqueo, presidente del Colegio Médico Concepción, para hablar de la crisis en la salud y en los hospitales de nuestra zona y, por supuesto, del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros hemos visto entrevistas suyas en Radio Bio Bio y en el Matinal, pero queremos profundizar en este gran déficit presupuestario que ustedes como Colegio Médico han sido finalmente los que han evidenciado junto a varios gremios. Cuesta como dimensionar, si nos pudiese colocar como un poco en perspectiva de lo que está ocurriendo hoy, que estamos a 17 de enero. Bueno, en perspectiva, la salud chilena ha tenido incrementos de aportes importantes, hemos tenido un desarrollo importante en los últimos 30 años, podríamos decir. Siempre la medicina ha ido progresando, pero en nuestro país ha tenido un progreso en muchas áreas. Hay áreas que son clásicamente referenciadas, como por ejemplo los programas de vacunación, que en Chile son muy antiguos, que son del siglo pasado, programas como la atención profesional del parto. Sin embargo, se han ido incorporando una serie de otras cosas. La última gran reforma incorporó una cosa que nosotros conocemos como el GES, que son garantías explícitas de salud, que le dan prioridad a ciertas patologías que tienen un gran impacto en salud pública, en el sentido que solucionamos problemas que son importantes para la población y que logran un impacto desde el punto de vista de la recuperación de la salud. Sin embargo, lo que ha ocurrido, sobre todo este último año y desde mediados del año pasado, es que el tema presupuestario ha ido poniéndose muy a la vanguardia como una problemática compleja. ¿Por qué? Porque para hacer procedimientos, todos los profesionales necesitamos una serie de insumos, equipamiento, luz, electricidad, agua, exámenes de laboratorio, que son más allá de los sueldos. Y una de las cosas muy características de lo que se ha evidenciado a través de los gremios y fundamentalmente a través del Colegio Médico es que nosotros no estamos pidiendo recursos para mejorar sueldos, para obtener bonos, sino que para que estos insumos, estos equipamientos, estos recursos para hacer funcionar los hospitales sean entregados porque hay un déficit importante. Ya, el déficit, entiendo, viene desde el 2024. ¿Cuánto es ese déficit en cifras aproximadas? A ver, el déficit es difícil porque es muy variable de región a región y de lugar a lugar. Tenemos áreas como la metropolitana que concentran regiones, pero nosotros lo que conocemos en nuestra región, que por ejemplo tenemos datos de que la deuda que acumuló, por ejemplo, el Hospital Higueras llegó casi a 13.000 millones el año pasado, con déficit que partieron ya en septiembre-octubre, con dificultades para poder hacer, digamos, su gestión normalmente. La deuda en salud siempre ha sido importante, digamos, pero siempre se da como más al final. Uno entiende que de repente a veces los recursos no alcanzan, pero ahora se dio mucho, en un periodo mucho anterior, y en el caso del hospital regional sabemos que la deuda es alrededor de 31.000 millones. El hospital regional es mucho más grande que el Hospital Higuera. Sí, si acá yo tengo las cifras, escuchando declaraciones que usted daba a conocer durante esta semana, 31.000 millones, más de 12.000 millones en el Hospital Higuera. ¿Y eso en concreto qué es lo que significa? ¿Qué es lo que falta o qué es lo que va a faltar? A ver, en el manejo presupuestario de los centros asistenciales nosotros hablamos de dos partidas fundamentales, una que se llama subtítulo 21 y otra que se llama subtítulo 22, que es la forma en que se le domina desde el punto de vista técnico. Una parte tiene que ver con los sueldos, que esa parte no ha habido problema. Han habido algunos problemas menores, digamos. Una de las cosas que, por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención de que antes, en septiembre, a nosotros, los funcionarios públicos, se nos pagaba, en el caso de salud, los días 24, pero en septiembre se pagaba antes del 18. Y después se pagaba en octubre el 19 o el 20, después el 21 y llegábamos a enero que nos pagaban el 24. Esta vez nos siguieron pagando los 24 en octubre, en noviembre, cosa que nos llamó la atención. Segundo, la otra situación que también nos llamó la atención es que casi siempre y durante décadas el reajuste del sector público se pagaba en diciembre. Y este año no se pagó en diciembre. Entonces, esa es otra. ¿Pero se pagó? Pero se supone que se va a pagar en enero. Pero y todavía con no le efecto pagan. retroactivo. Pero eso no se ha hecho efectivo. Entonces, ese es un punto. Pero esas son partidas distintas. Y hay otra partida que tiene que ver con lo que es pagar el agua, la luz, insumos, equipo, material de laboratorio, algunos honorarios que tienen que ver con zonas de áreas que se cubren con reemplazos de profesionales, etcétera. Y esa es la área que está deficitaria. Esa es la información que nosotros tenemos. O sea, una persona que pudiese requerir, por ejemplo, una cirugía, ¿podría faltar insumos para desarrollar esa cirugía? O sea, si no tienes la prótesis, si no tienes los materiales de sutura, si no tienes los materiales de anestesia, si no hace funcionar el pabellón, que son estructuras tremendamente complejas. O sea, tú comprendes que cuando a alguien lo van a operar,
primero, los pacientes son anestesiados, local o generalmente, y eso en el fondo es tener un paciente que depende exclusivamente de profesionales y de máquinas. Absolutamente. Que es para poder hacer la intervención, sino en términos de dolor y todo eso. La medicina antiguamente tenía 3 grandes enemigos. Uno era el dolor, lo otro era la infección, que era uno de los grandes problemas, y el otro era digamos, la fiebre y las complicaciones que tenían que ver, y en la medida que incorporamos la anestesia, ¿cierto?, los pabellones, que son áreas además tremendamente limpias, porque no podemos permitir que se compliquen. La tasa de infecciones, yo soy infectólogo, tengo una deformación en ese caso, por ejemplo, claro. Pero las tasas de infecciones en nuestros hospitales en general son bastante bajas y muy bien controladas con un programa centralizado que data del año 85. Entonces, en eso nosotros tenemos buenos resultados. Pero estarían en riesgo ahora. Pero por supuesto que están en riesgo en la medida que no contamos con todos los materiales. Sí, ya ve. A ver, pongámoslo en cifra. Usted me dice 31.000 millones en el caso del hospital regional. Es un déficit, pero los gastos continúan aumentando porque siguen cobrando la luz, siguen cobrando la necesidad de compra. ¿Hasta cuándo se sostiene este sistema como está? A ver, eso es difícil porque nosotros como gremio lo que estamos haciendo es evidenciar esta situación, que la vemos en nuestro desempeño cuando los colegas dicen, mira, no tenemos ya las mismas suturas que usábamos para suturar la cara o los niños, no tenemos los mismos materiales, o de repente hemos tenido que postergar esta operación porque no tenemos los insumos y tenemos que hacer esta otra. Pero aquí a mí me llama la atención de que no sean los directores de los servicios, las autoridades, las que estén pidiéndole a nivel central, como yo escuché, por ejemplo, a grupos de gobernadores pedir recursos que a ellos se les habían comprometido y que no se les habían dado, porque son ellos los que administran, no nosotros. Nosotros somos un gremio que queremos lo mejor para nuestros colegiados y para nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser. Sí. Y justamente esta situación que ha provocado problemas, nosotros estamos enfrentándola de la manera de que esto se solucione. Además, los recursos, como yo lo he dicho en otra oportunidad, siempre han sido menos que lo que uno necesita. Uno siempre quisiera más. Pero esta vez estamos, además, no pidiendo recursos adicionales para cosas nuevas, sino que estamos pidiendo recuperar el estándar que es el que se había implementado. Sí, Álvaro, acá yo puse como concepto que es otra crisis que hubo el año pasado, que eran las listas de espera. Me imagino que con la falta de recursos hay algunos procedimientos que probablemente pronto no se puedan ejecutar. Estoy especulando, por supuesto. ¿Qué pasa con las listas de espera con este déficit presupuestario también? A ver, siempre ha habido listas de espera. Claro. ¿Ya? Pero estas han sido y han ido creciendo de una manera que nosotros no habíamos visto tampoco. Sí. Y esto tiene que ver no solo con recursos, sino que con oportunidades de ocupar y con gestión de los hospitales, que ha hecho que hay un aumento. Además que hay dos listas de espera fundamentales. Aquellas de pacientes GES que tienen garantías explícitas, garantizadas por ley, y aquellas que no son GES. Y justamente una de las que más se abulta es la no GES, porque la GES, como además tiene cierto control mucho más estricto, son prioritarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entre paréntesis, nosotros como colegio hemos tenido algunas posturas un poco críticas a esa situación, porque en nuestra opinión la oportunidad y la resolución de lista de espera tiene que ver con los riesgos para los pacientes, no solo con cumplir un tema administrativo que la GES primero, aunque a lo mejor haya otras que sean más prioritarias desde el punto de vista, pero eso es asunto de otro tema. Con esta situación de las listas de espera, nosotros también lo hicimos ver y hubo una presentación que hizo el colegio hace varios meses atrás, en concreto en octubre, en que participaron varios ministros, exministros de salud, y propusimos un plan en el cual dijeron, mire, que se destinen recursos a resolver las listas de espera, que estos recursos además sean controlados y que efectivamente vayan a pagar listas de espera y solución de listas de espera, y no vayan a terminar pagando deudas de luz, de agua, de otra cosa, en un plazo de 3 años, porque entendemos que esto no se va a eliminar de un minuto a otro, y además que esto tuviera un equipo de control que efectivamente estuviera vigilando, con parte de miembros del colegio que estuvieran vigilando, que estos recursos se gastaran adecuadamente. Porque a veces hay problemas en que los recursos no van exactamente lo que uno quiere, con ese tipo de vigilancia, y eso fue una propuesta que fue bien recibida tanto a nivel, digamos, del gremio propiamente tal, que nosotros estábamos de acuerdo, y a nivel parlamentario, porque esto se presentó, la presidenta nacional lo presentó en el Congreso. Ahora, eso nosotros no tenemos la certeza de que esté funcionando,
sabemos que están, digamos, la iniciativa y las ganas de hacerlo, pero también estamos vigilantes de que si no tenemos para hacer el funcionamiento normal, ¿cómo le vamos a agregar, digamos, actividad adicional? Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo, lamento mucho, quisiera poder extenderme un poco más porque me parece que es un tema que le preocupa a todos en sus casas, pero otro aspecto que me pregunto yo, ¿qué pasa con la salud primaria? Porque estamos hablando a nivel hospitalario, hablamos de cirugías, pero ¿qué pasa con aquella persona que quiere a lo mejor un procedimiento menor o no sé? Pienso que a fines de marzo empieza la campaña de vacunación. Lo que pasa es que la salud primaria es prevención y promoción, claro. Es decir, evitar que la gente llegue enferma. Si yo vacuno, voy a tener menos enfermos. Si tengo menos enfermos, voy a tener menos hospitalizaciones. Si yo a las personas le hago estilos de vida saludables y me preocupo de que tengan sus vacunas, que hagan ejercicio, que se cuiden su diabetes, que se tomen sus medicamentos para la hipertensión y todo, voy a tener menos problemas cardíacos, menos problemas renales, menos presión sobre el sistema. Ahora, el tema de la salud primaria es que no se ve porque el impacto no es inmediato, no es como alguien que llega con el infarto, claro, y uno le hace un procedimiento y a lo mejor le resuelve el problema. Cuando yo estoy haciendo prevención, eso lo que vamos a ver es que en 10 años más vamos a ver que disminuimos nuestra tasa de infarto, nuestra tasa de enfermedad renal, nuestra tasa de pacientes en diálisis. En Higueras, por ejemplo, hay un programa que es de prevención de enfermedad renal, que lo que busca es que los pacientes no lleguen a la diálisis, que eso es una etapa final. Sí. O sea, ahí hay un fracaso. Entonces, la atención primaria, muchas veces la gente piensa que es como la atención de la enfermedad menos importante o menos grave o la que no requiere hospitalización. Pero el rol fundamental de la atención primaria, y en eso también hay que recuperar un rol, es la prevención y la promoción, que evitemos llegar con enfermedad a periodos más avanzados, a situaciones más complejas y que requieran mayor recurso y mayor digamos, complejidad. Pero eso no se ve en forma inmediata. Entonces uno entiende que los infartos los tenemos llegando a los hospitales, las neumonias están llegando a los hospitales y claro, si nosotros no mejoramos nuestro programa de vacunación, nuestro estilo de vida saludable, eso va a impactar. Pero eso todavía no se va a ver. Y esa solución, además que la atención primaria pública funciona con una cosa que se llama el per cápita. Es decir, se asigna una cantidad de recursos de acuerdo al tamaño de la población asignada y en teoría a ese consultorio están pagando para mantener a esa gente sana o sin complicaciones. Ese es el rol, son roles distintos. Sí, qué interesante. Le queremos agradecer a Álvaro Yancaqueo, presidente del Colegio Médico de Concepción, por su tiempo y espero que la próxima vez que nos veamos haya soluciones. Nosotros esperamos lo mismo, sobre todo por nuestra población. Sí, muchísimas gracias. Usted quédese en nuestra sintonía, continuamos acá en Noticias Central.